es Paul Ávila, soy ingeniero eléctrico a cargo de la marca Fluke para los países que representa el patrón, que son Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Y también tenemos representación en Honduras por medio de un distribuidor nuestro que se llama Comercel. La parte de Amprobe, que es de la otra marca que maneja Fluke y de la cual yo soy también el encargado, la representamos en todo Centroamérica. Los equipos de Amprobe. El día de hoy vamos a hablar de tecnología ultrasónica, que es lo más nuevo que hay para detectar fugas de aire comprimido, gas, vacío. Vamos a empezar por una introducción a la parte de fugas, a la parte, podríamos enfocarnos en esta primera parte a la industria como tal, porque la industria mayoritariamente trabaja con sistemas de neumática, porque son fáciles de instalar, porque son fáciles de darle mantenimiento, porque por lo general funciona muy bien. Sin embargo, nos vamos a ir dando cuenta conforme van pasando las diapositivas de la importancia de la detección de estas fugas, porque si no, vamos a poder tener desperdicios de energía, desperdicios de aire que van a provocar que los compresores trabajen sin, pues, nada más llenando estos espacios y provocando entonces mayor consumo de energía. Muy bien. Para comenzar con esto, con esta presentación, vamos a mencionar algunos conceptos importantes. Son muy importantes porque aquí ya estamos hablando del ultrasonido. Entonces es importante conocer todo lo que rodea este término. Cómo la forma en cómo estos equipos van a funcionar. Es una tecnología sumamente revolucionaria, creada por Fluke y patentada. Ahorita vamos a entrar en detalle en el equipo, pero por ahora conozcamos algunos conceptos. Por ejemplo, el decibel. El decibel yo sé que muchos desde el colegio, en la universidad lo han estudiado. En este caso vamos a llamarle nivel de presión sonora, que a eso se relaciona la unidad decibel. Es una unidad de medida de los cambios de presión. Básicamente indica el volumen. ¿Qué quiero decir con eso? Normalmente, cuando ustedes logren ver un equipo de estos, se van a dar cuenta de que a medida, bueno, eso no lo tienen ni siquiera obviamente que ver con un equipo que mida decibeles, sino que ustedes mismos con sus oídos se pueden dar cuenta que a medida en que se acercan a un ruido, este va a aumentar. El volumen va a ser más alto. Entonces, conforme uno se acerca a la fuente del sonido, ya sea en un rango ultrasónico o en una frecuencia audible, pues el sonido va a aumentar. Es por eso que es importante que el equipo tenga la capacidad de recibir este volumen o esta intensidad en decibeles e interpretarlo. Por ahí vamos bien. Que el segundo es la frecuencia del sonido, o la frecuencia acústica o la banda de frecuencia. Básicamente la frecuencia se relaciona con esto porque indica, imagínense algo así como el tono del sonido. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos un ejemplo. Imagínense que estamos todos en una sala y que se les pide que entreguen sus celulares. Sus celulares, cada uno tiene un tono particular. Por lo tanto, ustedes van a estar viendo para un lado opuesto a donde se colocaron los celulares. Y la única forma en la que ustedes puedan detectar cuál es el suyo va a ser por sonido. Va a ser muy sencillo, ¿verdad? Porque ustedes escuchan el tono particular de su celular y con esto lo identifican. Ok, en ese momento podemos decir que ese tono de su celular representa una banda de frecuencia particular. Puede ser, por ejemplo, que va desde los 35 kHz hasta los 45 kHz. La única forma de que usted escuche su celular es que usted se encuentre en esa franja de frecuencia. Ahorita vamos a ver en detalle cómo se enfoca la banda de frecuencia, cómo se busca dentro de la banda de frecuencia. Lo más importante es que el equipo tenga la capacidad de navegar por diferentes frecuencias para buscar diferentes tonos de sonidos que se van a relacionar con fugas en los diferentes equipos, fugas o algunos otros problemas. Cuando usted tiene la capacidad de moverse por la banda de frecuencia, puede agregar ruido ambiente o puede filtrar el ruido ambiente y enfocarse en algunas otras frecuencias ultrasónicas. Muy bien. El tercer término es el rango de frecuencias audibles, que llega hasta los 20 kHz. Básicamente, el ser humano
con un buen oído puede percibir desde los 20 kHz hasta abajo. Se dice que a medida que pasan los años se va perdiendo la capacidad auditiva, por lo tanto puede ser que en unos años, cuando la persona ya se encuentra avanzada, pierda la capacidad de detectar hasta los 20 kHz y posiblemente llegue hasta 14 o hasta 12 kHz. Entonces, en algunos casos ya no va a ser tan fácil determinar algunos sonidos. Después tenemos el rango de frecuencia ultrasónico y en este rango de frecuencia simplemente nos vamos a enfocar en todas las frecuencias superiores a 20 kHz. Todo lo que esté por encima de 20 kHz es imposible de ser escuchado por el ser humano, porque aquí ya nosotros no tenemos la capacidad auditiva para escucharlo. Por lo tanto, si en algunos casos tenemos un problema específico a una frecuencia alta, por ejemplo, una fuga, y esta fuga es muy pequeña, tan pequeña que genera un ruido ultrasónico, pero nosotros no la vamos a poder detectar, pues necesitamos un mecanismo el cual nos permita detectar ese problema. O sea, un equipo que nos permita navegar en altas frecuencias. Altas frecuencias me refiero superior a 20 kHz. ¿Por qué? Es importante concentrarse aquí. Si el equipo pues viera hasta los 20 kHz, pues no sería completamente necesario porque es ahí donde los equipos de mantenimiento van a las plantas y sacan un domingo y van a mandar, no sé, a 20 o a 8 personas para que recorran la planta, apagan equipos y nada más se ponen a escuchar que a dónde hay fuga y empiezan a corregir. Es una tecnología arcaica, claramente, que quita mucho tiempo y que requiere muchísimo esfuerzo humano y esfuerzo también de coordinación en la planta para apagar equipos, etcétera. Pero no es, bueno, es algo que todavía se aplica y ahorita van a ver por qué realmente no ha existido una tecnología que permita de manera sencilla localizar fugas. Y por último, el ruido de fondo se le conoce como el sonido ambiente, que también vienen a ser todas estas frecuencias bajas que se podrían llegar a mezclar con el espectro de sonido, con las decibeles, porque es el ruido ambiente, el ruido que escuchan los seres humanos. Muy bien. Con respecto a, para comentarles un poquito sobre la situación actual, y realmente es actual, porque yo me lo encuentro hasta el día de hoy en el 90 o 95% de las plantas. La mayoría de ellas tienen instalado un sistema neumático. ¿Por qué? Un sistema de aire comprimido o tienen algún tipo de gas trabajando en la planta o inclusive algunas máquinas que funcionan con vacío. Aquí yo no les voy obviamente no les voy a mentir, y si hay alguien presente que trabaja con vacío me va a dar la razón. Cuando se presenta un problema en un equipo que trabaja con vacío, es un problema por lo general muy grave. Les va a quitar horas y si no que días encontrando esa fuga pequeña de vacío, porque encontrar fugas de vacío es sumamente difícil. Los equipos que trabajan con vacío son por lo general costosos y el mantenimiento también es muy costoso relacionado a él. Muchas veces ni siquiera se cuenta con los componentes necesarios ni en el país para poder reparar los equipos y tienen que mandarlos a traer a otro país y por eso se convierte en una tarea titánica complicadísima. Yo les digo, es muy sencillo con el equipo que vamos a ver ahorita encontrar fugas de vacío, fugas de cualquier tipo de gas, obviamente que esté bajo presión. Y el fin primordial de este equipo es el encontrar fugas de aire comprimido. Yo les digo, se utiliza por lo general esta tecnología neumática porque es una fuente de energía convertida, de energía eléctrica convertida muy fácil de utilizar. Hay un problema con esto y el único problema es que no se le da la importancia al mantenimiento de estos sistemas y es la realidad. Hasta el día de hoy,
suelen encontrarse plantas que no están en óptimas condiciones. Ustedes ven mangueras gastadas, que se rompió una manguera, se le hizo una apertura, entonces la cambian por otra de un diferente diámetro, no coinciden las unidades. En algunos casos los filtros se encuentran mal, tienen una fuga, etcétera. Los accesorios, los codos, etcétera, ya van perdiendo sus condiciones, se van gastando y no les están dando el mantenimiento adecuado. ¿Por qué? Principalmente porque no tenemos una cultura de pensar en que el aire que se está escapando por ahí no es solo aire que estamos viendo, no es solamente el aire que respiramos, posiblemente, sino que ese aire tiene que estarse compensando, esa salida de aire por esa fuga se tiene que estar compensando por un compresor que tiene que estar trabajando más para poder llenar esa salida de aire. Y conforme esa salida de aire pequeñita se vaya dejando ahí, se va a ir volviendo una fuga más grande. Entonces, es por eso que en algunos casos también nos vamos a encontrar muchísima industria en la que tienen no solamente un compresor grande, no sé, imagínense 300 HP, sino que tienen dos porque por lo general se trabaja con un backup. Si el primero falla, entonces entra el segundo. Pero ¿qué nos hemos ido dando cuenta? Que muchas de estas plantas, el segundo compresor está trabajando más bien llenando fugas y no tienen ni siquiera la capacidad de hacer el backup si alguno de ellos falla. Entonces, unas malas prácticas de mantenimiento pueden provocar pérdidas de energía, pérdidas de dinero. Las fugas, estas fugas de aire que se encuentran, por pequeñas que sean, van a generar altos costos de energía, podrían generar repetición de trabajos. Imagínense en una industria médica donde tienen que estar todos los elementos trabajando de la mano para darle específicamente las condiciones que se le pide al tipo de medicina o al tipo de dispositivo médico que se está fabricando. Lo mismo que la industria electrónica, etcétera. Hay mucha industria que es muy delicada. Se tienen que estar repitiendo trabajos y con esta repetición de trabajos es más gasto, las horas de trabajo de las personas que tienen que repetirlas, etcétera. Algunos casos provoca paradas imprevistas. Imagínense el caso de las fugas de vacío, que son paradas imprevistas de equipos súper costosos y que la mano de obra también les va a salir muy cara. Problemas de calidad y aumento de los costes de mantenimiento, por supuesto. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de un compresor al año, dependiendo de las HPs, es algo sumamente costoso. Pero imagínense que ustedes tengan que darle mantenimiento a dos, porque el que tenían de backup o solamente tenían uno, pero tienen que comprar otro porque resulta que ya ni siquiera han agregado nuevos equipos simplemente por fugas. Se les está escapando mucho aire, ni siquiera se están dando cuenta porque no las escuchan, ni siquiera saben que están ahí. Entonces tienen que comprar otro compresor y ya no es solamente la inversión de un compresor nuevo, sino que tienen que darle mantenimiento a ese otro compresor que mínimo va a costar entre 10,000, 15,000 dólares para un compresor pequeño al año. Entonces va a ser un costo asociado grandísimo para la empresa. Imagínense que ustedes puedan detectar esas fugas y ahorrar esos 15,000 dólares, 10,000 dólares al año. Bueno, es maravilloso la cantidad de dinero que se puede llegar a ahorrar. Algunos lugares donde pueden llegar a encontrarse fugas, pues por supuesto, son muchísimos: acoplamientos, tubos, empalmes, uniones roscadas, sistemas de desconexión rápida, filtros reguladores, sifones, válvulas, bridas, líneas de aire, depósitos de retención. Son increíble la cantidad de lugares, mangueras. Se llevarían una sorpresa encontrando fugas. Es algo increíble y yo se los digo porque he vivido esto en muchas visitas. Ya lo he visto, pero por muchos lugares donde las personas se quedan asustadas porque inclusive me dicen: vea, qué raro, acabamos de reparar esa fuga. Y cuando vamos a ver el lugar, todavía estaba ahí. O sea, la repararon mal, hicieron mal el trabajo. Alguien se aseguró de que después de la reparación realmente esa fuga haya quedado bien reparada, o que tal vez, típico, un ejemplo, me comentaba un cliente en una visita, decía: reparar una fuga de aire es como subirse al techo a reparar una gotera. Cuando usted fue y reparó la gotera, resulta que caminó sobre el techo y generó dos goteras más.
Eso puede pasar. ¿Qué pasa si tenemos una fuga muy grande? Y hay otros lugares que están propensos a tener fuga, pero están casi en el punto de que se les haga el agujero o que empiece a salir el aire. Cuando tapamos esa fuga grande, que por ahí estaba pasando mucho aire, ahora se va a concentrar la presión en la tubería y va a hacer que esas otras 2 o 3 pequeñitas que estaban atrás se liberen. Entonces es muy posible. Por eso es que es un trabajo constante y no es algo que solamente vamos a hacer una vez al año o cada cierto tiempo. Tenemos que estar revisando todas las tuberías y todos los accesorios para realmente asegurarnos de que no existan alguna fuga adicional. Unos datos interesantes que vamos a ver sobre el alto coste del aire desperdiciado. Por ejemplo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos menciona que una sola fuga, para que se hagan una idea, esos son datos también comprobados por estadística de Festo, datos que se han visto con respecto a fórmulas matemáticas. En el caso de que alguno de ustedes quiera tener quiera tener como una referencia, yo puedo pedirle estos datos a mi compañero de Festo, yo los tengo por ahí. También es sumamente interesante cuánto les puede generar una fuga de 1 milímetro, de 2 milímetros, etcétera. Esto es un dato estadístico. Dice, una sola fuga de 3 milímetros, imagínense, 3 milímetros es algo sumamente pequeño, pero ya una fuga de 3 milímetros, estamos hablando de una fuga que puede escucharse un chorro de aire saliendo. En una línea de aire comprimido podría costar solo una fuga al año $2,500. Solo una fuga. Imagínense la cantidad de fugas que usted puede tener, tal vez no de 3 milímetros, más pequeñas, pero uno las empieza a sumar y a sumar y a la larga, pues es mucho el dinero desperdiciado. Se calcula, según los datos del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que una planta de Estados Unidos tipo media con mantenimiento deficiente podría desperdiciar entre el 20% de su capacidad de producción de aire. O sea, la capacidad que tienen sus compresores, imagínese usted que una planta medio que no tenga un buen mantenimiento, o sea, el 90%, porque realmente no, hasta el día de hoy no se les está dando un correcto mantenimiento, el 20% de lo que usted fue a comprar, o sea, compró un compresor de 100 HP, puede ser que 20 HP de ese compresor estén trabajando simplemente para rellenar fugas. O sea, usted está botando plata y muchísima plata. Y estos son datos del Departamento de Energía. Sin embargo, el gobierno de Nueva Zelanda, en este proyecto de sostenibilidad, Target Sustainability, hizo otro cálculo y ustedes se pueden encontrar en internet muchísimos otros cálculos más. Por lo general se relaciona con un 30% de desperdicio cuando no hay un mantenimiento adecuado, o sea, un 30%. El gobierno de Nueva Zelanda nos dice que las fugas pueden ser responsables de entre un 30 a un 50% de las pérdidas de capacidad de un sistema de aire comprimido. Imagínense entonces la cantidad de dinero que estamos perdiendo por el aire que se está fugando. Y yo les decía antes, es un tema de cultura. ¿Por qué de cultura? Porque si al día de hoy yo estoy seguro de que en sus casas, sus familias ven que las luces están encendidas en un cuarto que no se está utilizando, la mayoría de personas ya tiene la cultura de decir, ¿para qué estamos gastando luz? El bombillo está encendido y nadie lo está utilizando. Entonces vamos y apagamos el bombillo. Pero al día de hoy, si un compañero ve en la planta que hay una fuga de aire, la toca todos los días, sabe que ahí está, ya aprende a vivir con ella, se acerca para echarse aire en el rostro. ¿Por qué? Porque no sabe, a veces no nos pasa por la mente de que esa fuguita que está saliendo, ese aire que está pasando por ahí, está haciendo que allá haya un compresor trabajando fuertemente para que en la línea se pueda llenar esa salida de aire con la presión de aire suficiente para que el resto de los equipos trabajen de manera adecuada. Entonces, ven, si alguien se diera cuenta de ese problema que tiene por detrás, ese chorrito de aire saliendo por ahí, la cultura le diría, bueno, eso no es normal, tenemos que reparar eso lo más rápido posible y no dar largas. Al final es un costo asociado a la compañía. Bien. Con respecto a la detección de fugas, ahora sí, ¿cómo se ha hecho en el pasado? Ya sea aire comprimido, gas o vacío, la localización de fugas tiene un factor en común y es que todas funcionan por sonido. Ese es el factor en común, el sonido. Es muy sencillo localizar la fuga por sonido. ¿Por qué? Los equipos de ultrasonido van a identificar el flujo turbulento producido por el movimiento de un gas que pasa de una zona de alta presión a una zona de más baja presión. Y es este paso de una
una zona de alta presión a baja presión, es lo que se conoce como una fuga, y este paso normalmente se escucha en el rango ultrasónico. ¿Qué es el rango ultrasónico? Una frecuencia elevada, superior a los 20 kHz. En algunos casos es una frecuencia baja, pero es porque ya la fuga se hizo muy grande, entonces ya la podemos escuchar. Ahora bien, vean esto, vean qué interesante esta definición. Y esta definición yo la tomé de un fabricante de equipos convencionales como los que se ven en la fotografía. Son equipos convencionales. Vea, el factor en común de estas personas es que están utilizando estos auriculares, están, digámoslo así, tratando de escuchar las fugas. Es algo interesantísimo, pero más que interesante es pues complicado, porque vean en estos casos qué bonito como se presenta el equipo, que él tiene acceso a las tuberías, igual aquí. Igual aquí, pero ¿qué pasa en una planta de verdad en la que las tuberías viajan por los cielos y los cielos pueden estar a 6 metros o a más distancia? Que ustedes no solamente tienen un sistema aquí concentrado con los compresores, sino que ni tampoco este otro tanque con un gas especial, sino que ustedes tienen una planta sumamente grande y que no tienen tan poco tiempo de estar pasando el equipo tan cerca de cada elemento. Entonces vean la definición. Utilizando las características de ultrasonido tradicionales, localizar fugas es una tarea rápida y sencilla. Yo les digo, con un equipo de estos no es ni rápido ni sencillo. El que tiene un equipo de estos, tal vez si hay alguien aquí en los participantes que ha utilizado un equipo de estos, me puede decir, tiene razón. No es ni rápido y por supuesto no es sencillo. Utilizar un equipo de estos requiere muchísimo entrenamiento, requiere saber cómo interpretar las frecuencias que mide el equipo, requiere saber interpretar los rangos ultrasónicos, requiere saber pasar por diferentes niveles de frecuencias y hacer gráficos y análisis posteriores en un software de computadora. Entonces no se vuelve ni rápido pasar esto punto a punto por cada accesorio, darle la vuelta a todo el accesorio y por supuesto no es sencillo. Por lo general hay que llevar toda una capacitación en ultrasonidos, una certificación nivel 1, inclusive en algunos casos nivel 2 y llevar entrenamiento y práctica a más no poder. Lo que sí es cierto es que por ultrasonido se vuelve una tarea conveniente debido a la direccionalidad de las ondas del sonido de alta frecuencia, lo hacen más fácil de localizar, la intensidad de la señal, mientras más se acerca, más sonido detectará, la frecuencia de detección es ajustable, básicamente es ajustable. En algunos de estos ni siquiera la frecuencia es ajustable. Muy bien. ¿Cómo se detectan? Y yo les decía, vea, no es solamente llegar con ese equipo, ponerse los auriculares y escuchar el tic, 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 tic y ver que, bueno, que tal vez eso sea una fuga o qué tal si fuera un reflejo de otra fuga. O sea, es complicado. Imagínense que ustedes anden con esos equipos por aquí, pues buscando, sí, está bien, pero cuando tengan que ir aquí arriba, que se van a estar subiendo una escalera y van a estar moviendo la escalera, imagínense el tiempo que les va a tardar. Entonces, hay muchas técnicas. Entre esas técnicas están las mencionadas anteriormente y también las tradicionales, como por ejemplo que ustedes saquen a las personas, a un grupo de 20 personas y que vaya a echar agua con jabón por todas las tuberías y haga un reguero de agua con jabón por toda la planta y luego tienen que andar limpiando eso. Por lo general son hasta kilómetros de tuberías sin iones. Entonces los métodos de trabajo convencionales que van a requerir que usted tarde horas y múltiples pasos para identificar una fuga. Que usted tenga un oído educado para saber qué tipo de fuga es y quitar el ruido ambiente. En algunos casos esta tecnología no es útil porque hay muchísimo ruido ambiente y entonces se le mezcla. Usted va a escuchar una cosa, va a escuchar ruido ambiente y no va a poder ser fácil determinar el sonido de la fuga. Y tiene que andarlas identificando, poniendo etiquetas. Vean, yo por experiencia propia he visto etiquetas en algunas plantas que están en un accesorio y cuando utilizamos el equipo de Fluke nos damos cuenta de que la fuga no era en ese accesorio, sino en el que estaba a la par. O sea, o la detectaron mal o la etiqueta se movió o duraron mucho tiempo en corregirla. Entonces, por ahí es donde está el problema. Muy bien. ¿Qué pasa si yo les dijera a ustedes que existe una tecnología revolucionaria, algo que con muchísima precisión puede localizar fugas inclusive hasta 70 metros de distancia? Olvídese de estar a la par de la fuga, olvídese de estar encima de la fuga, usted a 70 metros de distancia la puede localizar en un entorno ruidoso, olvídese tener que escuchar, usted aquí lo único que va a tener que hacer es ver dónde está la fuga y tomarle una foto. No apague sus equipos, usted no tiene que mandar a la gente con agua con jabón, simplemente ponga el equipo
y encuentre la fuga. Aquí hay un video de introducción de lo que yo les estoy hablando. Por favor, cualquier cosa me confirman si se escucha el audio. We count on air for a lot of important things. Compressed air is everywhere. We don't always think of the pain leaks cause. Leaks can stop us in our tracks. What could you repair if you had an easy way to pinpoint a leak, even from a distance, and save money? If you rely on compressed air, you can now forget about the old messy way of finding leaks. The new Fluke Sonic Industrial Imager uses patented SoundSight technology, enhanced scans to clearly see leaks you can't even hear. Fluke II900 Sonic Industrial Imager works in noisy places without having to shut down the line. Scan large areas quickly so you can find leaks much faster and improve your bottom line. Vea lo que usted no puede oír. Y a eso es a lo que vamos. Fluke II900. Esta es la nueva cámara acústica para detección de fugas, la Fluke modelo II900. Esta cámara nueva, sin embargo, bueno, digamos de nuevo, hace un año que la tenemos en el mercado, ya hay bastantes clientes utilizándola. En Costa Rica la tenemos como demo, en Panamá la tenemos como demo, en Nicaragua la tenemos como demo. Eso quiere decir, si ustedes el día de mañana requieren verla funcionando en campo, requieren ir a saber qué es esta tecnología, cómo funciona, saber si es cierto lo que le estamos diciendo en este webinar, los invito a que al final apunten mi número, apunten mi correo, me pregunten, me pidan una visita que con todo gusto el equipo de ventas los va a acompañar, los va a visitar, inclusive les va a dar el equipo para que ustedes mismos sean los que se convenzan de cómo se usa esta nueva tecnología, lo fácil que es detectar fugas y que nos hagan las preguntas que ustedes consideren convenientes. La cámara acústica II900 detecta fugas y vean qué interesante, desde los 0.005 CFM a 100 PSI a 10 metros de distancia. Esto es como una relación. Si es menos presión de 100 PSI, pues posiblemente la distancia sea más baja. Si la presión es más alta, posiblemente la distancia pueda ser más alta. Si la cantidad de flujo que hay es mayor a 0.005, que esto es demasiado poquito, pues usted puede alejarse más. Entonces es una relación de varios parámetros el tamaño del agujero que pueda estar detectando, etcétera. Inclusive yo le puse aquí que hasta 50 metros de distancia, pero en la última actualización se determinó que con esta cámara se puede ver hasta 70 metros de distancia. Algunas de las características principales que tiene, bueno, aquí la están viendo, es una cámara que tiene 2 botones, una pantalla táctil de 7 pulgadas. Con esta, la primera versión que está enfocada para adentro, o sea, para la industria, podemos ver fugas de aire comprimido, podemos ver fugas de gas o de vacío. Tenemos una tecnología que superimpone la imagen visual con la imagen acústica o más bien con el sonido. Entonces aquí podemos decir que podemos ver el sonido. Imagínense que podamos ver el sonido, dónde está el sonido que proviene, como lo vimos anteriormente, de un cambio de presión, que es lo que se genera cuando hay una fuga. Guarda imágenes y videos con la tecnología conocida como SoundMap. Esto es una tecnología patentada por Fluke, donde se combina el espectro sonoro ultrasónico con la imagen visual y se le da un patrón de colores dependiendo de los decibeles. Esta primera cámara puede ver desde los 2 kHz hasta los 52 kHz. Es especial para la detección ultrasónica y tiene un modo en el cual usted puede cuantificar, darle un valor a cada fuga, cuánto le está costando a usted al año cada fuga de estas y sumarlas todas. Tiene un software en el que le genera un informe de todas estas fugas encontradas de manera sumamente sencilla y le dice también cuántos CFMs aproximados se están perdiendo en cada fuga de estas. Muy bien.
ahora yo les voy a dar aquí un pequeño entrenamiento. Es como si ustedes hubieran adquirido el equipo y solamente esta diapositiva y este minuto, si acaso, es lo que me va a llevar a entrenarlos en el uso de este equipo. Es una cámara que no requiere un entrenamiento especializado. No es fácil, es demasiado fácil el uso de esto. Son solo 4 pasos. El paso número 1, encienda su equipo. Vea, tiene un botoncito aquí verde de encendido. Entonces, encienda su equipo. El paso número 2, escanee el área donde puedan existir fugas. O sea, ponga la cámara a ver. Aquí tiene una matriz de micrófonos. Tiene 64 micrófonos que están espaciados cuidadosamente para que detecten todos los sonidos que pueden específicamente para ese tamaño de matriz. La matriz, si ustedes ven, se adapta completamente al cuerpo del equipo. No tiene sentido meter más micrófonos en esa matriz porque, como les digo, están cuidadosamente espaciados. Si se agregaran más, no le va a dar un plus a la detección de sonido, simplemente que van a ser redundantes. Por eso es que, digamos, no tiene mucho sentido aumentar la cantidad de micrófonos en un espacio limitado. ¿Qué pasa? Si se agregaran más micrófonos, tendría que hacerse más grande y esto ya no es algo útil. Entonces, son 64 micrófonos bien espaciados y en el centro una cámara digital. Entonces, escanee el área con esa cámara digital que está en el centro. Simplemente escanee. Vea que aquí se le está formando también un patrón como amarillo. Este patrón amarillo son sonidos que hay que está determinando la cámara en diferentes frecuencias. Esta es la franja de frecuencias. Como es la I900, tiene una franja de frecuencias que va desde los 2 kHz hasta los 52 kHz. Entonces, en el paso número 3, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que tocar la pantalla táctil y ajustar la frecuencia a la cual puede hacer evidente la fuga, como lo dijimos en un principio, el tono de la fuga. Puede que aquí en esta montañita de sonido que se ve, no sé, posiblemente a 40 kHz exista una fuga, pero puede ser que aquí exista otra de diferentes elementos. Entonces, cuando yo moví el rango de frecuencia, aquí descubrí una, pero la que estaba aquí se quitó. Inclusive aquí arriba podría haber otra. Entonces, hay que ir moviendo el rango de frecuencias para detectar diferentes fugas que pueden estar presentes en el campo de visión que está viendo el equipo. Y por último, tome con este botón capturas de la fuga, o sea, fotos o videos, o inclusive utilice el modo LeakQ para calcular un índice de fuga y una distancia a la fuga. O sea, la cámara puede medir aproximadamente la distancia que hay desde el equipo hasta la fuga y con esto calcular el desperdicio que hay en dinero y en CFMs. Aquí hay un usuario con poco entrenamiento o sin ningún entrenamiento detectando una fuga. Vean lo fácil que se vuelve. Así de sencillo. Agarre el equipo y vea la fuga. Ahí hay una fuga. Listo, hay que corregirla. Vean aquí otra fuga. Entonces uno dice, qué raro en esa pared, pero vean qué fácil, porque usted lo que hace es que alza el equipo y se da cuenta que ahí estaba la fuga. Ven qué interesante. Si yo no hubiera tenido un equipo visual que me permite identificar el lugar exacto, posiblemente yo estaría con el equipo de ultrasonido hasta todavía en la esquina de esa pared diciendo que qué raro que ahí hay algo y eso que se veía ahí era un reflejo. Veamos otro caso de un reflejo. Vean aquí en el suelo. Uno dice qué raro en el suelo, pero yo me muevo y vean como cuando uno se va moviendo, la misma fuga se va moviendo. ¿Qué hago? Me agacho y ahí era donde estaba la fuga, pero se ve como un reflejo en el suelo. Ven qué interesante. Aquí vamos a ver un video muy rápido, pero muy interesante de quién encuentra la fuga más rápido. Creo que la respuesta va a ser obvia, pero quiero que vean aquí lo que dice la persona que está utilizando un equipo convencional para que vea, bueno, está en inglés, pero no es bastante gráfico. Entonces, él va a decir como cuánto tiempo le toma capacitarse en el uso del equipo y ya es una persona con entrenamiento, pero bueno, es interesante, una persona sumamente entrenada contra una persona que acaban de darle el equipo de ultrasonido de Fluke y quién encuentra una fuga más rápido. Vamos a ver. So, if you're using an ultrasonic tube, how much training do you need? Any training for using ultrasonic? Yes, I took a 2-day training. Normally it's 1, 2 days, or 3 to 4, depending on whether you want to
become a level 1 or level 2 person inspector. So after the training, you've had your 2-day training, are you then able to go and start finding leaks? You do. You can start finding leaks, but this is kind of an art, or it depends a lot on your ear. So you start getting your ear educated somehow and learning how a leak sounds like versus some other sounds. So it always requires a little bit of experience. More experience. Ahí está la fuga. Ahí va él todavía. Se sabe que por ahí hay una Before fuga. you started today, and you had to come and find leaks, how did you feel about the whole thing? I was kind of scared. I wasn't going to find a leak. And once you started walking around and scanning, Yeah, so many leaks. Fácil, muchísimo más rápido. El elemento exacto y a distancia. Aquí hay un poco de, simplemente para que vean como la diferencia entre ambas tecnologías, un par de puntos, también es un video sumamente, corto. Fácil de aprender a usarlo en menos de 10 minutos. Vean aquí, yo les mencionaba, por ejemplo, aquí el rango de frecuencias. Este rango de frecuencias yo puedo tocar táctil aquí, el círculo, y hacerlo más grande para arriba, o tocarlo aquí, hacerlo más grande para abajo, o poner el dedo en el centro y simplemente mover este rango que ya tengo definido de frecuencias por todo el rango amplio del espectro que tengo posible para ver. Entonces yo puedo enfocarme en diferentes frecuencias para ver diferentes fugas. Con equipo convencional se requiere mucho entrenamiento. Aquí usted puede escanear largas áreas y ver diferentes fugas, inclusive una, dos o hasta más fugas al mismo tiempo. Tiene que, por lo general, escanear punto a punto con la tecnología convencional. O sea, hay muchos lugares posibles de fugas. Tiene que acercarse a ver punto a punto dónde está la fuga. No es fácil tampoco ingresar a todos los lugares. Usted para etiquetar simplemente toma una foto del lugar. En cambio aquí por lo general sí hay que colocar etiquetas por todo lugar. Son las principales diferencias que vale la pena tomar en cuenta. Muy bien. Aquí tenemos un video, este video lo grabé yo en una planta aquí en Costa Rica, donde hay una fuga de amoníaco. Vean qué interesante, esto es un gas refrigerante. ¿Cómo se detectan convencionalmente este tipo de fugas? Bueno, se utiliza un tipo de candela, si no me equivoco, de flúor, que al encenderla, cuando hace contacto con el amoníaco, genera un humo blanco. Entonces ellos buscan para ver dónde está ese humo blanco y por ahí tiene que estar la fuga. Entonces vean en este video, por ejemplo, cómo va pasando la candela por aquí y se ve humo blanco por todo lado. Entonces uno diría, ¿dónde está la fuga? ¿Verdad? Vean qué montón de humo se va generando. Vean donde se ve con el equipo la fuga, esto que se ve que es un reflejo de la fuga, pero aquí se ve muy fácil que ahí es donde está exactamente la fuga de amoníaco que está generando la reacción por todo esto. Inclusive aquí arriba, vean que si subo, yo veo otra fuga aquí, exactamente en el punto de conexión. Entonces, eso es solo para que vean lo fácil que es de detectar. Para este equipo, que es la cámara acústica Fluke i900, nosotros tenemos una calculadora de retorno de inversión. Entonces, es muy sencillo. Si usted desea, para ayudarle a justificar una posible compra, para que usted vea en cuánto tiempo puede pagar el costo del equipo, nosotros le podemos hacer un cálculo de manera gratuita, muy sencillo, es una herramienta de Fluke. Entonces lo que hacemos es que le metemos algunos datos del cliente, le decimos por ejemplo cuánto tiene instalado en HPS, en compresores, esto le estima la capacidad de CFMs, la capacidad de CFMs que viajarían a planta, el costo de la electricidad es importante, las horas que se opera por año, el costo anual. Entonces le hace un cálculo estimado del costo anual de sus compresores trabajando, el costo de electricidad, el costo anual debido a fugas, el costo de reparar las fugas, el costo del equipo
y el cálculo del retorno de inversión. Es un documento que nosotros les vamos a compartir de manera gratuita y para ayudarles. Muy bien, vamos a pasar ahora sí a la segunda parte. Esta parte es sumamente interesante. En esta parte nos vamos a enfocar ya no en la industria como tal, sino que aquí nos vamos a enfocar afuera de la industria y en elementos eléctricos. ¿A qué me refiero con eso? Que aquí en esta parte nos vamos a enfocar en media y en alta tensión. Vamos a hablar un poco de un famoso tema que es un tema sumamente amplio, tiene muchísimo que conversar, es un tema que tiene inclusive diferentes conceptos que se conocen en la calle. Muchísimas personas relacionan este tema con efecto corona, que es un término sumamente conocido. Descargas parciales. Descargas parciales son descargas que se presentan en media y en alta tensión. Y para esto me voy a apoyar de dos normas internacionales, la IS 60270 del 2001, que es una norma que habla sobre técnicas de ensayo de alto voltaje y medición de descargas parciales. Vean, en esta norma se viene a dar un concepto sobre descargas parciales que dice que es descarga eléctrica localizada que solo une parcialmente, o sea, como el nombre lo dice, descargas parciales, el aislamiento entre conductores y que puede ocurrir o no adyacente a un conductor. Vean qué interesante esto que viene a continuación. La misma norma dice, las descargas parciales en general son consecuencia de concentraciones de tensión eléctrica local dentro del aislamiento o en la superficie del aislamiento. Sí, dentro del aislamiento, porque dentro del aislamiento sólido pueden haber pequeños agujeros creando entonces cavidades de aire o de algún gas que tiene una rigidez dieléctrica muchísimo más baja que la del resto del aislamiento. Entonces, ¿qué quiere decir que tiene menos rigidez dieléctrica? Tiene menos capacidad de aislar el voltaje que puede pasar por ahí. Entonces, por esos lugares, por esos pequeños agujeros que se crean dentro del aislamiento, se van a ir creando descargas que pasan de un lado del aislamiento al otro, digamos así, explosiones pequeñas que pueden haber dentro del aislamiento eléctrico. Pero no solamente adentro del aislamiento, sino que muchas son superficiales también. Generalmente, dice, estas descargas aparecen por medio de pulsos electromagnéticos que tienen duraciones mucho menores a un microsegundo. Vean que son muy pequeñas. Sin embargo, pueden ocurrir otras formas más continuas como las llamadas descargas pulseless en dieléctricos gaseosos. Muy bien. Vean qué interesante esto que lo dice la misma norma. Corona, el efecto corona, es una forma de descarga parcial que se produce en medios gaseosos alrededor de conductores que están alejados del aislamiento sólido o líquido. Corona no debe usarse como un término general para todas las formas de descargas parciales. O sea, es erróneo admitir que toda descarga parcial es un efecto corona. Lo que sí se puede decir es que lo que estamos viendo es una descarga parcial, pero ahorita vamos a ver que existen diferentes tipos de descargas parciales y por eso hay que entonces conocerlas y saber cómo se hace un conteo de pulsos o tener un equipo que pueda hacer un conteo de pulsos electromagnéticos para determinar la gravedad de la descarga parcial y que pueda entonces decirnos el efecto, qué tipo de descarga parcial está presente. La IEEE 400.3 del 2006, que es una guía para pruebas de descargas parciales en cables, en sistemas de cables de alimentación blindados en un entorno de campo, dice, las descargas parciales aparecen como eventos individuales de muy corta duración, siempre van acompañadas de emisiones de luz, sonido y calor, así como pulsos electromagnéticos, y a menudo resultan en reacciones químicas. Ahora, más importante que esto, recuerden que al día de hoy algo vital para todas las compañías, para toda industria, es su calidad de energía eléctrica. En estos países, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, en Honduras, bueno, y en el resto del mundo, por lo general,
se busca siempre que exista una buena calidad de energía eléctrica. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que al usuario final le llegue una calidad de energía eléctrica si no se le está dando un correcto mantenimiento a los equipos de media y alta tensión, que es de ahí donde está saliendo apenas la energía? O sea, ¿qué pasa si tenemos un mantenimiento deficiente desde los puntos de salida y desde ahí ya tenemos un problema de calidad de energía eléctrica? Por supuesto que los más afectados van a ser los usuarios finales, a los cuales les va a llegar una energía contaminada, una energía que ha pasado por perturbaciones, una energía una forma de onda que no es la adecuada. Van a haber muchísimas pérdidas energéticas que por lo general la tienen que pagar los mismos usuarios. Es por eso que debería de dársele un correcto mantenimiento en búsqueda de descargas parciales a todo elemento posible para con esto evitar entonces que la calidad de energía sea defectuosa y que existan entonces o puedan llegar a existir algunas reacciones químicas que desencadenen un impacto mayor. Bien, ¿dónde ocurren estas descargas parciales? Vean, esos son algunos puntos típicos donde pueden ocurrir. Vean, aquí estamos detectando una descarga parcial. Puede ser en aislamientos de líneas de alta tensión, en transformadores, en turbinas, barras de energía dentro de los gabinetes, en pararrayos, en conmutadores, en bobinas de alta tensión, disyuntores, condensadores, etcétera. Son demasiados los puntos donde pueden haber descargas parciales. Muy bien, ¿cómo se detecta una descarga parcial? Existen detectores de emisiones de descargas parciales o análisis de señales eléctricas por medio de pulsos. Por lo general, estas tecnologías se relacionan con ultrasonidos, radiofrecuencia o radiación ultravioleta. Vea, yo les digo, la convencional para detección de este tipo de descargas ha sido radiofrecuencia y radiación ultravioleta. Sin embargo, son tecnologías extremadamente costosas y no son fáciles de utilizar. Con esto digo, son tecnologías que pueden costar alrededor de 50, 70 mil dólares fácilmente. No cualquiera la tiene y por eso las personas que la tienen venden los servicios de detección de descargas parciales a precios excesivamente altos, inclusive más de 5 mil dólares en algunos casos. Se utiliza ultrasonidos, que sí es una tecnología mucho más accesible económicamente. Sin embargo, como les he dicho, la tecnología convencional, que era por medio de auriculares, les dificulta muchísimo la tarea de la detección. Por lo tanto, en algunos casos tienen que subirse a grúas para acercarse a la descarga parcial. Eso es peligroso. En algunos casos duran muchísimo tiempo pasando los elementos porque no pueden estar largo, etcétera. Entonces, por eso es que ese tipo de cámara específica y especial que le estamos introduciendo al mercado es una herramienta excelente. Ahorita vamos a ver un par de videos también que le van a complementar este término. ¿Cuáles son los efectos? Vean qué interesante. Efectos provocados por las descargas parciales. Por lo general, tienen como efecto el deterioro a lo largo del tiempo del sistema del aislamiento. El aislamiento se daña porque, como les decía, puede haber internamente un agujero que genera una explosión pequeña y se va generando un efecto como de ramas de árbol. Estas ramas de árbol lo que van haciendo es que cada explosión va a ir quebrando el aislamiento y esa explosión va a hacer que se genere esa rama que lo que quiere hacer es llegar al exterior del cable o al exterior del aislamiento para que la descarga sea completa y se genere contra otro elemento conductor. Entonces se va a ir rajando el aislamiento poco a poco. Eso es peligroso y se va a ir rompiendo entonces la rigidez dieléctrica, con lo cual se va a ir reduciendo la vida útil de los equipos. Normalmente también se van a causar daños físicos en los equipos, pueden ser mecánicos, térmicos y químicos, que se ven en los aislamientos y que pueden terminar entonces en algo muchísimo más desastroso, como en un arco eléctrico donde se libera muchísima energía. Imagínense en media y en alta tensión. Es un arco sumamente peligroso. Ustedes estoy seguro de que han visto videos de qué pasa cuando hay un arco eléctrico en media y alta tensión, que se libera muchísima energía, que genera un calor excesivo y en algunos casos incendios. Las principales causas de que aparezcan las descargas parciales son que exista una distribución no homogénea del campo eléctrico, que exista presencia de espacios libres o burbujas en el aislamiento sólido y líquidos, efectos puntuales que localizan el estrés dieléctrico en el aislamiento, presencia de humedad, grietas y esta arborescencias de agua, que es lo que yo les decía, un tipo como de
ramas de árboles que se van creando, eso es lo que así es como se va rompiendo el aislamiento. Presencia de suciedad o químicos contaminantes en la superficie del aislamiento. Vean la importancia de darle un mantenimiento adecuado a todos los elementos de media y alta tensión, limpiarlos y quitarles los químicos. Y tensiones que exceden la rigidez dieléctrica de los materiales. Estamos hablando de altas tensiones, entonces en algunos casos estos materiales van a estar sumamente expuestos a tensiones elevadas, inclusive cuando hay efecto de descargas atmosféricas, sobretensiones, transitorios, etcétera. Todo eso es muy posible en líneas de electricidad. Algunas, yo les decía, no todas las descargas parciales se llaman efecto corona. Hay diferentes tipos de descargas parciales, por eso hay que saber identificarlas, depende del conteo de pulsos que ellas tengan. Entonces vean, por ejemplo, esta tecnología, aquí se ve una descarga parcial presente superficial. Este es el tipo de arborescencias que yo les decía, así es como se va rompiendo el aislamiento y se van creando como ramas de un árbol hasta que logran salir del aislamiento y pueden entonces, cuando ya se logró romper todo el aislamiento y salir de ahí, se genera un arco eléctrico. Una de las descargas o de los tipos que hay es el efecto corona. Esta se da cuando se ioniza el aire alrededor del conductor en un medio gaseoso. Descarga superficial, que se conoce como tracking en el aislamiento. Arcos, que son averías eléctricas que producen una descarga de plasma. Y también esta void discharge, que son descargas internas en el aislamiento, que son sobre todo en defectos en el aislamiento sólido o líquidos. Hay, sin embargo, efectos secundarios producidos por las descargas parciales. No son solamente los efectos eléctricos, sino que existen posibles impactos ambientales que pueden ser también impactos humanos y sociales negativos relacionados con las descargas. Imagínense que al haber descargas parciales, pues se va a generar luz, en algunos casos visibles. Entonces, las mismas personas que pasen cerca de esa descarga van a ver que hay un elemento ya que se está iluminando y eso va a provocar entonces un efecto social negativo, como que algo puede pasar. Ustedes saben que las personas que no tienen conocimiento sobre la materia eléctrica tienden a pensar lo peor. El ejemplo más claro es ahora que salió la tecnología termográfica para venderse de manera muy comercial para la detección del COVID. ¿No? Es algo muy curioso, pero la gente entonces pensaba que cuando le ponían esa pistola en la frente le estaban borrando neuronas, etcétera. Uno puede pensar que no es cierto porque uno tiene el conocimiento, pero una persona sin conocimiento se va a asustar. Entonces esto va a ser un impacto social. En algunos casos calor, va a ser muchísima la radiación presente en esos puntos porque la descarga está presente ahí, el aislamiento ya se rompió, gases, óxido nitroso, etcétera, se liberan. Algunos efectos acústicos, ¿qué pasa si ustedes están cerca de un transformador que está sonando muy ruidoso? Y entonces lo primero que uno suele pensar es, eso ya va a explotar, alguien va a dañar, pero yo no me quiero acercar ahí. Efectos electromagnéticos, transformadores de corriente de alta frecuencia o transitorios de voltaje inducidos a tierra, eso es peligroso, o químicos como el óxido nitroso más humedad, ácido nítrico. Ok, ahora viene entonces la segunda tecnología, nueva tecnología. Ahora, en vez de 70 metros, ¿qué tal si yo le digo que usted puede ver fugas de aire comprimido, gas y vacío? Además, puede ver descargas parciales hasta 120 metros de distancia. Bueno, veamos el siguiente. Cuando su trabajo consiste en mantener el mundo seguro y funcionando, estar un paso adelante significa ser capaz de detectar descargas parciales tempranas y más rápido que nunca antes. Si las descargas parciales no se controlan, pueden fácilmente dañar sus equipos eléctricos y podrán resultar en cortes de suministro, constantes paros o riesgos para la seguridad. La cámara acústica de precisión Fluke II-910 le permitirá detectar visualmente descargas parciales en etapas tempranas, haciendo sencilla la localización de la fuente, evaluar la gravedad y realizar informes con el mínimo de entrenamiento. Su tecnología innovadora usa un arreglo de micrófonos que le permite escuchar rangos de ultrasonidos con altas frecuencias hasta 100 kHz para poder crear un mapa de sonido en tiempo real. Fácilmente puede ver descargas parciales en su pantalla brillante de 7 pulgadas. La habilidad de capturar imágenes o videos hace sencillo documentar el problema, compartirlo y verificar la solución. EDQ Mode usa algoritmos de inteligencia artificial para proporcionar un análisis profundo, incluyendo la clasificación de la descarga e información de conteo de pulsos.
La cámara acústica de precisión Fluke i910 le permite escanear largas áreas a distancia para lograr realizar su trabajo de manera rápida y segura. Además, posee una alta resistencia para trabajar en entornos difíciles, con la precisión y confiabilidad que siempre espera en un equipo Fluke. Obtiene el poder de incrementar el tiempo de actividad, mejorar la seguridad y ahorrar en facturas de energía. Encuentre más información en fluke.com. Muy bien. La nueva cámara acústica de precisión. Recuerden que la 900 se llamaba cámara acústica industrial especial y todavía se vende porque es especial para el sector industria, encontrar fugas de aire comprimido, gas y vacío. La nueva o la segunda versión se llama Fluke i910 y el nombre es cámara acústica de precisión. ¿Por qué de precisión? Porque esta cámara nueva tiene de 7 a 10 veces más precisión que la cámara anterior. Esta cámara también le va a funcionar para ver fugas de aire comprimido, gas y vacío, pero además para ver el efecto de las descargas parciales, como ya lo mencionamos. Igual muestra la imagen superimpuesta sobre la imagen visual, la imagen de la fuga o de la descarga parcial. Nuevo en esta cámara que ahora puede ver desde los 2 kHz hasta los 100 kHz. ¿Por qué hasta los 100 kHz? Resulta que muchas de estas descargas parciales se van a presentar en un rango de 48 hasta los 100 kHz. Entonces es importante que el equipo que usted utiliza para detectar descargas parciales tenga un rango de frecuencias bastante alto, que pueda llegar al menos hasta los 100 kHz. Tiene pantalla táctil de 7 pulgadas y en esta vamos a tener dos modos, no solamente el modo líquido, sino también el modo PDQ para capturar y analizar descargas parciales. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre esos dos tipos de modos especiales que trae la cámara. Físicamente es una cámara igual, pero tiene más capacidades, como les estaba comentando. Esto que le vamos a mostrar ahorita es un caso de éxito presentado en Panamá. En una subestación por allá se detectaron descargas parciales, inclusive vean la cámara que se está utilizando aquí es la Fluke i900, que es la primera versión. Vean que llega hasta los 52 kHz y ya estamos viendo un montón de descargas parciales. La principal se dio en este transformador que está aquí. Es la primera que se mostraba en la portada del webinar del día de hoy. En ese transformador existió una descarga parcial que ya estaba bastante avanzada. Vean, interesante que con la i900 ya se pueden ver las descargas porque es una cámara que detecta ultrasonidos. Sin embargo, no tenemos la capacidad de utilizar la tecnología PDQ, que es el conteo de pulsos,
por medio de inteligencia artificial que nos va a decir la gravedad de la descarga, y tampoco podríamos ir a una frecuencia superior a los 52 kHz, que son las ventajas que nos va a dar el nuevo modelo de cámara acústica. Entonces, aquí vamos a poder detectarla, simplemente nos vamos a mostrar un patrón de color. En este caso, por ejemplo, se detectó esa descarga en el transformador, fue un transformador que hizo que la planta saliera de operación por muchas horas. Cuando lo corrigieron, porque encontraron un problema que creyeron que era, la pusieron y de nuevo volvió a salir de operación por 2 horas. Panamá, pues, genera un cobro a las subestaciones o generadores que salen de operación por cada hora que estén o por cada el tiempo que estén fuera de operación. Fue un costo bastante elevado, por lo tanto ellos en su momento lo que hicieron fue nos pidieron los videos, comprobaron a dónde estaban los puntos y lo corrigieron, con lo cual hicieron que el problema desapareciera. Pero vean el montón de puntos donde fácilmente estamos encontrando descargas parciales. ¿Y qué debemos de hacer? Averiguar qué tipo de descarga parcial es, cómo está el conteo de pulsos, cuánto tiempo puede llegar a fallar y dar un mantenimiento ahí antes de que ocurra algo peor. Muy bien, vean, hay algunas funciones únicas de las cámaras de Fluke. Entre esas funciones puedo decirles, vean, las cámaras de Fluke pueden hacer, dependiendo de la cámara, puede hacer 3 o 4 funciones. Por ejemplo, la II900 puede tomar imágenes con la fuga en colores. Ojo, la fuga en colores, voy a mostrarlo aquí de nuevo. Esta fuga en colores simplemente es el espectro en decibeles. Vean que aquí están los decibeles de tanto a tanto que se muestra en cada fuga. Entonces eso es decibeles que hay en la fuga. Ahorita lo que estoy grabando es un video, que es la segunda. Puede tomar un video mostrando los espectros de colores, una imagen normal mostrando espectros de colores, o la 900 puede mostrar también LeakQ y la 910, los tres más PDQ Mode. ¿Qué es LeakQ? Básicamente es un modo de captura que estima el tamaño de la fuga. La escala LeakQ le indica el tamaño de 0 a 10 con un índice. La cámara calcula un valor basado en el nivel de decibeles medido y el valor de la distancia, que recuerden, ella mide la distancia por medio de ultrasonido. El valor de la distancia puede determinarse automáticamente o en algunos casos, si no la agarra bien, ustedes pueden introducir el valor automáticamente, pero manualmente en la pantalla. Y con este LeakQ va a hacer un cálculo de los CFM desperdiciados por cada fuga y del equivalente en dólares anuales que se están perdiendo en cada fuga. El siguiente es el PDQ Mode, que este es el nuevo que solo lo trae la 910. Esto es un modo increíble que solamente lo tiene esta tecnología Fluke en el mercado. Es un modo de captura que evalúa el tipo y la gravedad de una descarga parcial. Vean, con solo esto, es por eso en el video anterior donde habían unas caricaturas que salía una persona con un informe con el conteo de pulsos y haciéndose bolas porque no sabía qué significa ese conteo de pulsos. Mientras llegaba la otra persona con el equipo de Fluke, que el equipo le mide los pulsos y por inteligencia artificial inmediatamente le interpreta los pulsos. O sea, usted no tiene que tener conocimiento, el equipo le hace la interpretación automática. Después, el valor del recuento de las descargas parciales es una indicación del número de pulsos que la cámara puede detectar. Este modo PDQ recopila los datos de una descarga parcial que permite un análisis más detallado como el tipo de descarga y la gravedad. Todo eso se lo da el equipo. Interesantísimo y solo el equipo se lo da. Muy bien. Aquí yo les voy a agradecer a todos por haber participado en el webinar del día de hoy. Voy a quedarme un rato, eso sí, para ver porque, como les dije, voy a contestar algunas preguntas ahora al final. Si se me fuera alguna pregunta, yo voy a intentar contestarles por correo. Vean, aquí les estoy dejando mi número de la oficina, la extensión y el correo electrónico al cual me pueden contactar. Si tienen alguna duda, si requieren una asesoría, si requieren una visita a planta, si requieren una llamada para hablar más sobre el equipo, más información, una cotización, etcétera. Además de eso, yo les voy a escribir aquí en el chat mi número de teléfono del celular por si tienen alguna consulta adicional. Aquí está en el chat. Muy bien, entonces vamos a ver por aquí algunos comentarios.
Me disculpo porque al principio no teníamos buen audio. Bueno, buen audio por la conexión a internet, pero después se pudo corregir. ¿Toda falla eléctrica produce ultrasonido? No, no necesariamente. Por lo general, ahorita acabamos de ver que los más interesantes son ultrasonidos en alta y media tensión, que son descargas parciales. Sí he visto algunos microarcos que se generan, por ejemplo, en tomacorrientes, algunos otros problemas en baja tensión, por ejemplo, en algunos breakers principales que se generan ultrasonidos. Son sonidos que obviamente no se pueden escuchar, pero se ve un espectro de sonido en los puntos en los que puedan estar fallando. Sin embargo, sería interesante y es algo que se puede evaluar en el lugar, porque en muchos sistemas eléctricos de baja tensión, mi recomendación es que evalúen termográficamente para ver si hay algún punto flojo o alguna falla que genere calor. Diferencias de frecuencia pueden identificar diferentes problemas, correcto, exactamente como lo mencioné. Usted puede ir variando aquí por el espectro de frecuencias y con eso encontrar diferentes problemas o diferentes fuentes de sonido. Quería consultar si tienen Fluke Connect. No, esta cámara no viene con Fluke Connect. Por el momento, ambas versiones se han manejado sin la posibilidad de conexión a Fluke Connect. Ok. Aquí tenemos uno muy interesante. Dice, desde Nicaragua, ¿se puede alquilar el servicio de detección de fugas ya que el equipo es, imagino que costoso para adquirir y usarlo pocas veces al año? Sí, si usted tiene una planta que cree que es pequeña, pues que el equipo no le va a hacer de muy rápido retorno de inversión, entonces sí, nosotros en Costa Rica y en Nicaragua tenemos el equipo, como yo les mencioné, de demo, y con el equipo de demo nosotros también vendemos el servicio. En la mayoría de los casos, este servicio le va a decir a usted la cantidad de fugas que tiene y usted se va a dar cuenta del montón de dinero que se está perdiendo. Como les digo, las fugas no se hacen una evaluación anual, sino de nada vale, porque las fugas vuelven a salir y vuelven a salir constantemente. Entonces, en este caso, sería, si usted lo quiere hacer, yo le recomendaría que contrate el servicio, pero doble. Uno para detectar antes las fugas y uno para comprobar de que cuando se corrigieron bien. Entonces, contrate dos servicios. A la larga, por la cantidad de servicios que usted va a tener que contratar, resulta más conveniente que usted quiera el equipo, pero también vendemos el servicio, también lo vendemos y de hecho hacemos muchos servicios. A cada rato nos lo están pidiendo. Ok. Bueno, pareciera que no hay más preguntas. Entonces, igualmente, agradezco a todos ustedes por su participación. Fue un gusto de nuevo haber estado presente en un webinar hace varios meses que no había dado webinar yo. Espero que la información haya sido de su agrado y cualquier consulta les invito a que se comuniquen a el chat del patrón por medio de la página web o que consulten con el vendedor que tienen asignado a sus cuentas. Ya por lo general ustedes lo conocen, dependiendo de la cuenta van a tener un vendedor del patrón asignado. Cualquier consulta técnica conmigo, con todo gusto, y si fuera el caso, estos vendedores del patrón me van a ayudar o me van a contactar a mí para que nos pongamos de acuerdo y podamos hacer alguna demostración con todo gusto. Estamos completamente a sus órdenes. Como les digo, si requieren de alguna videollamada o visita, no duden en escribirnos, que con todo gusto le vamos a atender. Sin más, de nuevo les digo muchísimas gracias, éxitos en sus funciones y disfruten de este mes de diciembre, que espero que todos tengan mucha salud en sus hogares y éxitos en sus trabajos. Que estén muy bien.